Amigos, ¿cómo están el día de hoy? Espero que todos se encuentren bien. Aquí de vuelta para poder hacer nuestra recopilación de Apocalipsis capítulo 3. Pero antes de empezar, sabemos lo importante de la oración, así que si gustan acompañarme, por favor, cerremos los ojitos. Gracias, Padre amado, por este día. Gracias por tus bendiciones, por tu amor, por un día más de vida, de luz, de ti. Gracias, Padre, por todo lo que haces por nosotros. Gracias por darnos tu palabra para que nos ayude a entender mejor las cosas, para que nos ayude a conocerte en la manera que tú deseas que lo hagamos, para que nos ayude a valorarte, a amarte, a obedecerte, Padre. Gracias también por enviar a tu Hijo amado, por darnos una oportunidad más de vida para poder hacer las cosas en la manera que a ti te agradan y sobre todas las cosas darnos la oportunidad de vivir para siempre junto a ti. Gracias por todo tu amor, Padre, y ayúdanos y guíanos con tu Espíritu Santo, por favor, con tu fuerza divina, para poder permanecer firmes, fuertes, sirviéndote y haciendo tu voluntad, haciendo las cosas que te agradan y sirviéndote en la manera que tú deseas que lo hagamos, Padre, que es basado en el amor y en la humildad. Gracias por todas tus bendiciones y guíanos en el camino a permanecer firmes y fuertes, Padre. Guíanos con el entendimiento de tu palabra y también te pedimos que nos perdones por nuestras faltas, que nos libres de todo mal, en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Muy bien, amigos. Entonces, anteriormente en el Apocalipsis capítulo 2 vimos cómo Jesús, porque sabemos que era Jesús quien estaba escribiendo estas cartas, bueno, que le decía a Juan que escriba estas cartas a los pastores, y escribió a la iglesia al pastor de Efeso, ¿verdad? De Efeso, luego escribió al pastor de Pérgamo, al pastor de Esmirna y al pastor de Tiatira. Y ahora escribió en el Apocalipsis capítulo 3 a tres pastores más de la iglesia de Sardis, de la iglesia de Filadelfia y de la iglesia de la Odisea. Con esto vienen a ser a 7 pastores de estas 7 iglesias que Jesús escribe. Y como sabemos, eran personas, pastores que proclamaban la verdad, que no era lo mismo que estaban haciendo los sacerdotes en ese tiempo. Pero como sabemos, seguían siendo personas imperfectas. Había cosas que estaban haciendo bien, pero había cosas que no agradaban a Jesús. Y entonces, así como él estaba haciendo con estas personas, que estos pastores, es lo que Jesús va a hacer cuando él regrese con cada uno de nosotros. Nos dirá: tú hiciste esto, pero no hiciste esto y esto que tenías que haber hecho. Faltaste en esto. Por lo tanto, este será tu castigo. Que es lo que vemos que están haciendo y que está tratando de corregir a estos pastores para que hagan mejor su trabajo. Entonces, veamos lo que le dice al pastor de la iglesia de Sardis. Primero, como siempre, les dice: ¿quién es el que envía esta carta? Este mensaje te lo envía el que tiene el espíritu de las 7 formas de la perfección de Dios. Como sabemos, nuestro Padre omnipotente, creador del cielo y de la tierra, es un ser perfecto. Y parte de esta perfección la tiene el espíritu que está escribiendo, que está diciendo estas verdades, que sabemos que es el Hijo del Dios Altísimo, que está lleno de las 7 formas de la perfección que vienen de Dios, ¿verdad? Y esta perfección sabemos que lo encontramos en Isaías, que nos habla acerca de la perfección espiritual, ¿verdad? Del Espíritu de Dios. Entonces, uno, sobre todas las cosas, es el amor, que Dios es amor. Y acá dice: Él reposará el Espíritu del Señor, que es sabiduría, entendimiento, consejo, poder,
temor al Señor, temor a nuestro Padre, juzgar con justicia, obedecer al Señor, regir contra los malvados que los oprimen, es lo que va a hacer, y equidad y verdad, y que nos va a defender. Entonces, estas son algunas de las formas de la perfección del Espíritu de Dios con lo que está hecho Jesús, que es su Hijo, ¿verdad? Entonces sabemos, este mensaje te lo envía el que tiene el espíritu de las 7 formas de la perfección de Dios, el que tiene las 7 formas de la perfección de Dios. ¿Quién tiene el espíritu de las 7 formas de la perfección de Dios? Es Jesús, el Hijo del Dios Altísimo. Y nos dice, le dice al pastor, estoy al tanto de la obra que realizas. De la misma forma le dijo a los otros 4, estoy al tanto de lo que estás haciendo, sé lo que estás haciendo. Y lo mismo nos va a decir a cada uno de nosotros. Sé lo que has estado haciendo, sé lo que has venido haciendo durante todo este tiempo. Sé lo bueno o lo malo que has hecho, porque Él sabe nuestros pensamientos, nuestras acciones, nuestras intenciones. Entonces le dice igual al pastor, estoy al tanto de la obra que realizas. Tienes fama de estar vivo, pero sé que estás muerto. ¿Por qué le dice que está muerto cuando está vivo? Porque está muerto espiritualmente, porque no está haciendo las cosas que debe hacer. Despierta, le dice. Cuida lo poco que te queda, porque aún esto está al borde de la muerte. Según las normas divinas, tus actos no son del todo correctos. No estaba haciendo las cosas que tenía que hacer. No las estaba haciendo con el amor que tenía que hacerlas. Vuélvete a lo que oíste y creíste al principio. Guárdalo firmemente y arrepiéntete. Entonces, este pastor estaba fallando en las cosas que hacía, estaba cometiendo errores, estaba fallando. No sabemos en qué estaba fallando. Quizás de vez en cuando mentía, quizás de vez en cuando tenía un poco de orgullo. No sabemos, no se sabe. Pero sabemos que no estaba actuando correctamente según las normas divinas. Es decir, no estaba actuando como Jesús le había enseñado que tenía que actuar, que era en base al amor, pensando en el prójimo, en el bienestar de los demás, amando a nuestro Padre sobre todas las cosas, sin guardar resentimientos, sin guardar odios, porque eso ya no va más, eso no existe más en un cristiano, sino su vida se basa en el amor y en el servir a los demás, en ayudar a los demás para que encuentren el camino correcto, en llevar la verdad, y la verdad es Cristo, porque Cristo mismo nos dijo que Él es la verdad, el camino y la vida. Entonces, había cosas en que estaba fallando como ser humano imperfecto, pero que no debería fallar, porque este pastor conocía la verdad, porque ese pastor tiene que estar siempre haciendo la voluntad de Jesús, porque Jesús es su cabeza, es a Él a quien tiene que seguir, como todos y cada uno de nosotros. Y Él tenía que ayudar a más personas, pastorear a las ovejas. Entonces, tiene que seguir y vivir su vida como Jesús lo enseña. Entonces Jesús le dice, regresa a lo que oíste y creíste al principio, guárdalo firmemente y arrepiéntete. Todavía estás a tiempo, arrepiéntete, porque si no lo haces, iré a ti como ladrón cuando menos lo esperes y te castigaré. Y recordemos que Jesús, si castiga, es a las personas que ama. Porque si no nos amara, no le importaríamos.
Pero a veces los castigos son importantes, así como los padres castigan a sus hijos para corregirlos, para que se vuelvan al camino correcto, porque si no lo hacemos nosotros, nadie lo va a hacer. Entonces nuestro Padre en su infinito amor, a través de Jesús, nos corrige para que volvamos al camino, para que enmendemos nuestros errores y podamos ser bendecidos luego. Entonces, pero Jesús también dice algo más. No obstante, hay en Sardis, en esta ciudad, algunas personas que no han manchado su ropa con las suciedades del mundo. ¿A qué se refiere que no han manchado su ropa? ¿Que no se han ensuciado? No. Al referirse que no han manchado su ropa es que no se han ensuciado espiritualmente, que no se han manchado, no han manchado su corazón, que han permanecido rectos, viviendo y haciendo las cosas como Jesús les enseñó, ayudando a los demás, llevando la palabra al que necesita, dando amor donde sea necesario y viviendo la vida en la manera que Jesús nos enseña, dejando de lado sus propias necesidades o dejando de lado sus propios deseos. Entonces hay personas que siguieron la voluntad de Jesús exactamente como Él había dicho. De esa manera ellos no se han manchado ni se han ensuciado. Significa que no han pecado. Por eso, porque en el mundo sabemos que hay mucho pecado, hay muchas cosas que nos llaman al pecado. Por eso es importante estar alertas y tener mucho cuidado con eso. Por eso dice, porque estas personas son dignas, caminarán a mi lado vestidas de blanco. Porque estas personas son dignas, caminarán a mi lado vestidas de blanco. ¡Qué mayor privilegio! Encima que nuestro Padre nos ayuda, nos protege, nos guía para vivir una vida más tranquila. Solo el hecho de obedecerlo ya sentimos que somos felices, ya sentimos que Él está a nuestro lado, sentimos su protección y su cuidado. Basta con hacer su voluntad y nos sentimos felices. Nuestro Padre no solamente nos da esa felicidad ni ese sentimiento de paz, sino que también nos llena de bendiciones, nos da regalos, nos da privilegios. Bendito sea nuestro Padre amado por tanto amor. Entonces, dice, a estas personas que permanecen siempre y no se dejan ensuciar por las cosas de este mundo, son dignas y caminarán a mi lado vestidas de blanco. O sea, podemos tener la oportunidad de estar a su lado, junto a Él y caminar junto a Él. Los vencedores, los que se mantengan firmes y fuertes hasta el final, que es lo que deseamos ser nosotros. Los vencedores recibirán ropa blanca, y no solo no borraré su nombre del libro de la vida, sino que proclamaré ante el Padre y los ángeles que me pertenecen. Y eso es justamente lo que Jesús hará el día que Él regrese. Nos va a juzgar como ha estado juzgando aquí y diciéndoles los errores en que estaban fallando para poder corregir a estos pastores de estas iglesias. Entonces, luego nos dice que si nos mantenemos fuertes hasta el final, hasta el día que acabe nuestra vida en este mundo, o hasta el día en que Jesús venga, los vencedores recibirán ropa blanca. Nuestro nombre estará en el libro de la vida y proclamará a su Padre y a los ángeles que les pertenecemos, que somos parte de Él. Qué maravilloso privilegio que Jesús nos da. Como les dije, cuando nosotros creemos en Jesús, nuestro Padre Jesús nos justifica ante el Padre, nos limpia, nos pone ropa nueva, ropa blanca, pura, limpia. Pero no es solamente por encima, sino especialmente por dentro, espiritualmente. Estaremos blancos, limpios y puros gracias a Él. Y esta será nuestra mayor recompensa. Y es justamente lo que dice, que los vencedores recibirán esa ropa blanca. Sí, literalmente también tendremos ropa blanca, tendremos nuevos cuerpos.
pero también espiritualmente. Seremos personas limpias, puras, gracias a Jesús y gracias al Espíritu Santo que nos guía y nos ayuda a permanecer firmes haciendo su voluntad. Por eso es tan importante que día a día luchemos por hacer las cosas en la manera que Jesús nos enseña. No nos guiemos por las cosas del mundo o por las personas del mundo. Tenemos un solo pastor que es nuestro Padre y quien nos está guiando es Jesús. Solo debemos escuchar su voz. Jesús es nuestro camino, Él es nuestra única forma de llegar al Padre. Es a Él a quien debemos escuchar, las palabras de Jesús. Es como Él a quien deseamos parecernos. Deseamos parecernos como Jesús. Si decimos que somos los hijos de Dios, pues debemos actuar como nuestro hermano mayor, como Jesús nos lo enseñó. Y de esa manera, el día que Jesús venga, nos escogerá, nos separará como los borreguitos, como dice que Él va a separar los borregos de los chivos. Seremos uno más de sus siervos y dirá que le pertenecemos, que somos parte de Él. Por eso es tan importante de permanecer firmes cada día. Luego también, el que pueda oír escuche lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Quién es ese Espíritu? Es el Espíritu de Jesús. Es Jesús mismo quien nos dice estas cosas, que está lleno de la perfección de Dios. Luego Jesús le dice a Juan que le escriba esta carta al pastor de la iglesia de Filadelfia. Este mensaje te lo envía el santo y verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie puede cerrar, y cierra y nadie puede abrir, porque Él es el único que abre la puerta y la cierra, porque Él es el único a quien por Él podemos llegar al Padre. No hay otro camino, no hay otra forma. Dice, estoy al tanto de la obra que realizas. Lo mismo nos dirá a cada uno de nosotros. Estoy al tanto de lo que has hecho. Estoy al tanto de la obra que realizas. No eres muy fuerte, pero has tratado de obedecerme y no has negado mi nombre. Por lo tanto, te he abierto una puerta que nadie podrá cerrar. Recordemos que lo que Jesús abre, nadie lo puede cerrar. Y lo que Él cierra, nadie lo puede abrir. Entonces, vemos que este pastor era un pastor lleno del Espíritu Santo, con una fuerza inquebrantable, que hacía siempre la voluntad de Dios. Aunque dice, a veces se sentía un poco débil, a veces flaqueaba un poco espiritualmente, pero aún así, aunque flaqueaba y a veces quizás no entendía, eso no impedía el que él hiciera la voluntad de Dios, el que él hiciera las cosas como Jesús había enseñado. Y eso va también para nosotros. Muchas veces entre nosotros sabemos lo que es correcto, sabemos lo que tenemos que hacer, pero muchas veces nos sentimos débiles, sentimos que no somos lo suficientemente fuertes. Pero eso no nos debe evitar hacer la voluntad del Padre, seguir lo que Jesús nos enseña. Entonces, no importa si a veces nos sentimos débiles o a veces flaqueamos. Lo importante es hacer la voluntad de Dios, seguir haciendo siempre lo que Jesús nos enseña. Y entonces Jesús nos bendecirá como bendijo a este pastor. Y le dice, fíjate bien, obligaré a los que sustentan la causa de Satanás y dicen mentirosamente que son míos, a postrarse a tus pies y reconocer que te amo. Que ellos aprendan a valorar. Y entonces él se humillaba a ese pastor y va a hacer que esas personas lo ensalcen. Por cuanto me has obedecido con paciencia a pesar de la persecución, te protegeré de la gran tribulación y tentación que vendrán sobre el mundo para poner a prueba a la humanidad. Lo va a bendecir y lo va a proteger.
Y de esa misma manera, Jesús nos dice que Él también nos puede proteger y cuidar a nosotros si permanecemos firmes haciendo su voluntad. Si permanecemos firmes obedeciendo con paciencia, a pesar de las dificultades, a pesar de los problemas, a pesar de las circunstancias en que estemos o que vivamos, lo importante es obedecer con paciencia y hacer lo que Jesús nos enseña, obedecer. Y entonces de esa manera Jesús podrá protegernos de la gran tribulación y de la tentación que viene sobre el mundo, porque esta tentación y esta tribulación va a llegar y va a venir, y es lo que vamos a leer más adelante. Hay cosas que han estado pasando, cosas que están pasando en la actualidad y que van a seguir sucediendo, porque esta es una forma de probarnos a nosotros mismos, de probar a la humanidad a quién pertenecemos y a quién deseamos servir. Si deseamos servir a este mundo, si deseamos servir a Satanás, servirnos a nosotros mismos, servir a nuestras riquezas, o preferimos permanecer fuertes y servir al único Dios y verdadero y seguir los consejos y el camino que Jesús nos marca. Recuerda que vengo pronto, dice Jesús. Retén firmemente lo que tienes para que nadie te quite esa corona. Jesús va a coronarnos si permanecemos firmes y fuertes hasta el final. Su regreso cada día es más cercano. Así que no perdamos la oportunidad de servir a Jesús, no perdamos la oportunidad de hacer la voluntad de Dios, no perdamos la oportunidad de ayudar al que necesite, de llevar la palabra en la manera que Jesús nos enseña, que es la verdad. Al que venza lo convertiré en columna del templo de mi Dios, escribiré en él el nombre de mi Dios, será ciudadano de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, que el Señor hará descender del cielo y llevará escrito en él mi nuevo nombre. ¡Qué bendiciones! ¡Qué bendiciones! ¿Cuántas bendiciones más nos esperan que Jesús nos dice aquí en la palabra? ¿Qué debemos hacer? Simplemente obedecer. Nada más. No debemos pensar ni hacer más cosas ni buscar nada en las cosas de este mundo, ni escuchar lo que el mundo dice. Solo debemos escuchar como las ovejas que escuchan solo a su pastor. Nosotros debemos escuchar solo lo que Jesús nos enseña. Debemos escuchar solo lo que está en la palabra de Dios. Y para conocer y saber lo que está en la palabra de Dios, necesitamos leer su palabra, la Biblia. Es lo único que necesitamos hacer. Luego también Jesús le dice a Juan que escriba a la iglesia de la Odisea. Esa es la 7ª iglesia. Este mensaje te lo envía el firme, el testigo fiel y verdadero, el único testigo fiel y verdadero, la fuente primaria de la creación de Dios, Jesús mismo. Estoy al tanto de la obra que realizas. No eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Pero como eres tibio, te arrojaré de mi boca. ¿A qué se refiere que no es ni frío ni caliente? Pues que no se decide, que a veces hace el bien y a veces hace el mal, que a veces está con Dios y a veces está en contra de Dios. A veces hace lo correcto y a veces hace lo incorrecto. No hace las cosas en la manera que Jesús nos enseña. A veces hace el bien y a veces hace el mal. Y algo así no sirve para nada. No sirve. Porque o amas a Dios y haces su voluntad y sirves a Jesús en la manera que Jesús nos enseña. O si no, perteneces a este mundo y se acabó. No hay medias tintas. Como Dios lo dice, o estás conmigo o estás en contra mía. Entonces, si algo en nosotros está fallando y no podemos decidirnos, pues tenemos que ver qué es lo que está impidiendo a que hagamos la voluntad de Dios, qué nos está impidiendo a seguir el camino que Jesús nos dice.
Si es el rencor, si es la falta, si son cosas en nosotros mismos, nuestras debilidades, pues tenemos que corregirlas. Tenemos que orar, tenemos que trabajar en eso, tenemos que pedir a Dios y al Espíritu Santo que nos ayuden a sacar eso que nos está impidiendo hacer la voluntad de Dios. Y si hay algo físico que nos está impidiendo, pues alejémonos de eso. Si son las amistades, si es la familia, lo que fuere, o si es algo físico que está impidiéndonos hacer la voluntad, alejémonos de nuestro hogar, botémoslo. Nada puede negarnos a hacer la voluntad de Dios. Nada puede impedirnos vivir nuestra vida en la manera que Jesús nos enseña. Debemos permanecer fieles a Él, obedientes haciendo su voluntad, porque si no lo hacemos, nuestro castigo será la muerte eterna. Tú dices, soy rico, tengo lo que deseo, no necesito nada, no te das cuenta que eres un desaventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo, porque dice que es rico. Dice que lo tiene todo, pero realmente es desaventurado porque no tiene nada. Miserable, pobre, ciego y desnudo. Porque dice que lo tiene todo, pero realmente no tiene absolutamente nada. ¿Por qué? Te aconsejo, dice Jesús, que compres de mi oro puro refinado en fuego. Solo así serás verdaderamente rico. Si no tienes al Espíritu Santo dentro de ti, si no vives en la manera que Jesús te enseña, no tienes nada. Dices que tienes riquezas, pero esas al final se las lleva el viento. El día que mueres, no te vas a llevar absolutamente nada. De nada te sirve todo eso. Pero si haces la voluntad de Jesús, si vives en la vida en la manera que Jesús te enseña, adorando solo a Dios con toda tu fuerza, con toda tu alma, llamas a tu prójimo como a ti mismo, serás un hombre rico, porque las riquezas que tendrás las tendrás en el cielo. Y cuando Jesús venga, serás coronado, tendrás un cuerpo nuevo, ropa nueva, blanca, un espíritu lleno de verdad, de amor, puro, santo, como lo es Jesús. Como yo disciplino y castigo a los que amo, tendré que castigarte si no abandonas esa indiferencia. Jesús va a castigar esa indiferencia. O estamos con Dios y servimos a nuestro Padre y hacemos las cosas como Jesús nos enseña, o de lo contrario estamos lejos de Él. Tendré que castigarte si no abandonas esa indiferencia y te arrepientes. Jesús les da el tiempo y la oportunidad para que pueda arrepentirse. Recuerda que yo estoy siempre a la puerta y llamo. Jesús siempre está buscando la oportunidad que lo escuchemos, que miremos al cielo y recordemos que Él está ahí y todo lo que Él ha hecho por nosotros. Él está siempre a la puerta y llamo. Si alguien escucha mi llamado y abre la puerta, entraré y cenaré con Él y Él conmigo. ¿A qué se refiere esto? Como lo dije hace un momento, Jesús nos muestra diferentes maneras, diferentes formas de escucharlo. Él toca nuestra puerta en diferentes maneras, quizás con alguien que necesita, quizás alguien que viene a leerte la palabra. Él trata de encontrar tu corazón de diferentes formas, pero muchas veces no vemos, no escuchamos y simplemente cerramos la puerta. Pues aquellos que cierran la puerta, como dice Jesús aquí, no podrá entrar. Pero aquel que escucha su palabra, aquel que presta atención, aquel que tiene ese corazón bondadoso, aquel que escucha el llamado de Jesús y abre la puerta, Él entrará y cenará con Él y Él conmigo. Significa que quedará contigo en tu corazón, en tu vida y permanecerá siempre a tu lado, siempre y cuando tú hagas su voluntad. Siempre y cuando tú actúes en la manera que Él te enseña. No seamos indiferentes. Estemos siempre atentos
en el momento en que Jesús pueda llamar a la puerta. Al que venza lo dejaré que se siente junto a mí en el trono de la misma manera que al vencer yo me senté con mi Padre en el trono. El que pueda oír escuche lo que el Espíritu dice a las iglesias. Vuelvo y repito, Jesús dice, yo estoy siempre a la puerta y llamo. Él nos busca de diferentes maneras. Estemos atentos. Abramos la puerta a Jesús. Si es ahora quien está hablando contigo, si es ahora el que Él está tocando a la puerta de tu corazón, ábrele, ábrele de par en par. Escucha sus palabras. Arrepiéntete de los pecados y vivamos la vida en la manera que Jesús nos enseña, brindando amor a los que necesitan, amando solo a Dios, único Dios verdadero. Que Dios los bendiga, amigos.